nuestra primera clase de TSQL, digamos, nivel intermedio avanzado. Bueno, mi nombre para los que no me conocen o me conocen poco es Maximiliano. Yo trabajo en plataforma de datos desde hace unos cuantos años. Empecé con una versión que venía en disquete del SQL, una versión llamada 4.2. Soy el dueño de TriggerDB, la empresa que es partner de Microsoft y brinda servicios de consultoría en toda la región. Y hacemos estos cursos básicamente porque lo que vemos en el mercado o en las instalaciones es serios problemas, sobre todo de performance y de desconocimientos de la herramienta de plataforma de datos, en este caso SQL Server. Y la idea con esto es que, bueno, podamos hacer una mirada distinta, en este caso, de lo que es el lenguaje Transact SQL, ¿sí? Entonces, muchos de los materiales que vamos a estar viendo aquí, los ejercicios, están tomados de la vida real, o sea, de nuestros trabajos de consultoría, lo que nos encontramos con los clientes y con las N situaciones que nos toca vivir día a día en todo nuestro equipo. Bueno, soy MVP en SQL Server ya hace unos cuantos años. Microsoft premia a los mejores profesionales en ciertas plataformas una vez por año, y ya hace unos 12 años que me vienen premiando con ese honor. Bueno, ahí tienen mi mail, la dirección de la web de nuestra empresa, y sí vamos a pasar a, digamos, a el curso en sí mismo y cómo lo vamos a ir orquestando y trabajando, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a estar mirando es este cuadro que está aquí. A ver, yo la primera pregunta que me haría, o les haría a todos ustedes, es, ¿por qué están tomando un curso de Transact SQL, verdad? O sea, a ver, escríbanme en el chat, ¿qué están buscando ustedes con un curso de Transact SQL? Anímense, a ver, díganme ¿qué les gustaría o por qué toman un curso de Transact SQL, ¿no? O sea, más allá, obviamente que entiendo que están usando SQL Server, pero ¿cuál sería el mayor objetivo al cumplir el curso de Transact SQL? ¿Quién se anima a escribir unas líneas ahí en el chat de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Mientras tanto, pueden ir viendo este gráfico que yo estoy mostrando aquí, donde básicamente el gráfico lo que muestra es dónde hay que poner el foco o dónde deberíamos poner el foco cuando tenemos problemas de performance, ¿sí? O sea, cuando tenemos problemas de performance en, digamos, nuestra instalación. Y ahí, cuando tenemos estos temas de performance, sobre todo, se nos ocurren varias situaciones. Uno primero es echarle la culpa al hardware, que ahí lo tenemos en la barrita. Es una de las barritas más chiquitas. O sea, si deseamos mejorar nuestra situación de performance, de concurrencia, de todo ese tipo de situaciones, mejorando el hardware, es probable que los resultados que logremos sean pobres o bien no duraderos en el tiempo. ¿Qué quiere decir que duren en el tiempo? Que si hoy compro un hardware el doble de velocidad del que tengo actualmente y el sistema sigue creciendo porque no es estático, es probable que dentro de un tiempo, llamémoslo un mes, 2 meses, 6 meses, 8 meses, un año, vuelva a estar en la misma situación que estaba al inicio. Entonces, aplicar o tratar de resolver los problemas de performance con hardware no suele ser la mejor alternativa. Si bien es cierto que el hardware tiene que acompañar, digamos, a nuestra instalación, no debería yo enfocarme primero en eso. Después tenemos otros puntos donde nos podemos enfocar. Puede ser el sistema operativo, que esté mal configurado. Puede ser el SQL Server, que esté mal configurado, ¿sí? Porque el DBA también tiene su participación y muy importante en todo este tipo de instalaciones. O también nos podemos enfocar en las últimas dos barritas que estamos viendo acá, que son las más importantes. Que, a ver, ¿qué son esas barritas? Si el diseño de mi aplicación en la base de datos, el diseño de mi base de datos no es eficiente, mi sistema no va a ser eficiente. Si mis consultas, aplicaciones,
no fueron pensadas de forma eficiente, mi sistema no va a ser eficiente. Entonces mis usuarios se van a quejar. Mis usuarios van a decir, uy, qué lindo el reporte que me armaste, qué linda la consulta que me armaste, pero tardas 4 horas en responder o tarda 10 minutos y no puedo soportar esto. O el servidor colapsa. No sé si estos términos alguna vez los han escuchado o les ha pasado. Claro que sí. O sea, venimos porque todos escribimos código, todos podemos escribir código. El tema es de qué forma escribimos ese código o cómo usamos, en este caso, el lenguaje. ¿Qué vamos a tratar de enfocarnos en este curso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es Transact SQL? O sea, si tenemos que definir a TSQL. TSQL, vamos a pasar acá a otro slide, ¿sí? Transact SQL es muy sencillo lo que implementa. Es la implementación que hace Microsoft, el dueño de SQL Server en este caso, del estándar ANSI SQL, que es el que se rige en la mayoría de las bases de datos. Ahora bien, cada fabricante, Oracle por un lado, Microsoft por el otro, hacen una extensión de ese lenguaje estándar. ¿Por qué hacen una extensión? Porque ese lenguaje estándar es pobre en algunas operaciones. Entonces, necesitan extenderlo para que sea customizado para sus productos. Obviamente que cuando estas empresas dicen, voy a usar tal funcionalidad del ANSI, y si es ANSI compatible, tienen que hacerlo como dice ANSI y no como ellos quieren. Y esa es una de las ventajas de tener ANSI. Ahora bien, hay que tener algunas premisas de lo que es TSQL. Por un lado, no es un lenguaje de programación. Está muy lejos de serlo. Es un lenguaje de acceso a datos. Y es un lenguaje totalmente orientado a conjuntos, a procesar conjuntos, grupos de datos de una sola vez. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que si yo escribo consultas en Transact SQL o procesos en Transact SQL que violen su inicio, o sea, sus teorías de conjunto, lo que va a suceder en primera instancia es que ese proceso o esa consulta sea ineficiente. Y con el tiempo puede ser que al principio no sea un problema, pero después empiece a ser un problema en mi aplicación. Eso es por un lado. O sea, lo que vamos a empezar a ver es, en este curso, cómo tratar de aprovechar al máximo el lenguaje Transact SQL para que nuestros diseños de base de datos sean los más óptimos posibles. Después, dentro de Transact SQL, lo dividimos como en 3 grupos. Transact SQL tiene 3 grupos que están ahí abajo, que son los DDL, todo lo que son instrucciones de modificación, crear una tabla, crear un índice, borrar un índice, todo ese tipo de instrucciones se llaman DDL. Se usan, obviamente, pero son las que se llaman instrucciones de esquema. Solamente se aplican cuando creo el esquema. Después, digamos, no se vuelven a aplicar. Después tenemos las DML, que son las más utilizadas acá. Acá vamos a ver el select, el insert, el update, el delete, el CTE, el cross apply, bueno, todo el set de instrucciones que tiene TSQL para poder usar DML. Y después tenemos las DCL, que son básicamente de control. La definición de control hace referencia a seguridad. Cuando, por ejemplo, a una tabla le hacemos un grant y decimos que tal usuario tiene permiso para acceder a lectura a esa tabla, estamos usando una instrucción DCL. Nosotros en este curso nos vamos a centrar casi todo en la del medio, las DML. Vamos a ver un set de baterías de Transact SQL de DML, pero también vamos a ver de DDL, sobre todo en la primera instancia del curso, donde vamos a estar hablando de definiciones de tipo de datos, qué tipo de datos son más eficientes que otros, etc. ¿Sí? Entonces, estos Transact SQL, ¿sí? Transact SQL
digamos, es un lenguaje de acceso a datos. Después, otra definición que vamos a hacer y que es sumamente importante, y acá me gustaría que empiecen a levantar la mano, y los que no levantan vamos a ver cómo empezamos a entender esto. ¿Quiénes conocen lo que es un plan de ejecución o un query plan de SQL Server? Ahora levanten la mano los que lo conocen. Los que no lo conocen, por favor, no. Bueno, hay unos cuantos, ¿sí? Que levantan la mano, que conocen lo que es un plan de ejecución. Bien, ¿qué es técnicamente un plan de ejecución? Un plan de ejecución son las operaciones físicas que va a hacer el motor de base de datos para atender a cualquier instrucción transact SQL. Un ejemplo de eso es, si estoy haciendo un select a una tabla, puede ser que para acceder a esa tabla esté recorriendo la tabla entera porque no tengo un índice. O si estoy haciendo un select con un where, es probable que si tengo un buen índice lo esté recorriendo por el índice. Todo lo que es performance, tuning y todo lo que es escalabilidad está basado en un plan de ejecución. Todo nuestro curso, la mayoría de las cosas que vamos a ver, las vamos a corroborar con un plan de ejecución. Porque la idea de aprender Transact SQL no es de escribir queries más lindos solamente, sino de escribir queries muy potentes y que puedan ser altamente performantes. Entonces, esas son otras las cosas que vamos a estar viendo. Ahora vamos a ver ejercicio, vamos a empezar a meter la mano en la grasa. ¿Bien? Bien, ahora les voy a comentar algo que esto sucede, les diría, en la Argentina en el 99% de las empresas que conocemos nosotros, que son unas cuantas. En el mundo, en el 90%, o sea, en una alta proporción. ¿Qué sucede en las empresas? Supónganse que ustedes tienen un SQL Server, vamos a suponer 2008. O 2005, 2012, el que les guste, no hay ningún problema. En un momento viene un plan de actualización de ese SQL Server y alguien dice, bueno, mira, vamos a pasar del lado de infraestructura del SQL Server 2005 al 2012. Hacen el proyecto de migración, migran la base de datos, migran los sistemas, todos contentos, felices, descorchamos el champán, nos felicitan, una preciosura. La verdad que estamos súper contentos. Ahora bien, actualizar un motor de base de datos. Cada versión nueva del motor de base de datos incorpora nuevas funcionalidades. Incorpora funcionalidades en seguridad, incorpora funcionalidades en performance, incorpora funcionalidades en, digamos, administración, alta disponibilidad, un montón. Y en Transact SQL también. Y en muchas versiones, muchos cambios entre la versión anterior y la versión a la que voy. ¿Y cuál es el objetivo de los jefes de producto de Microsoft cada vez que hacen un upgrade de Transact? Hacer que ciertas operaciones que hacemos de forma recurrente las podamos hacer de forma más sencilla y más performante. Siempre se tratan de buscar esos patrones. Es decir, mira, esto se puede hacer de diferentes formas, obviamente, A, B y C. El tema es que con la opción A, quizás tu proceso tarda 1 minuto, con la opción B tarda 10 y con la opción C tarda 6 horas. Y estamos resolviendo lo mismo. Entonces, ahí viene el kit de la cuestión. Nosotros lo que vemos en las empresas que actualizan los SQL Server, pero no actualizan el conocimiento de SQL Server. Entonces te encontrás con una compañía que dice, yo tengo SQL 2017, 2016, 2012, el que les guste. Analizás el código de base de datos y decís, está bien, el código viejo está bien porque venía viejo, ese te lo acepto. Ahora empiezan a escribir código nuevo como si fuera SQL 2000 quizás, o SQL 7, porque no adquirieron nuevos conocimientos de los cambios tecnológicos y del lenguaje que viene entre cada versión. Entonces, uno de los grandes objetivos de este curso es que podamos barrer un montón de código de Transact SQL, que algunos quizás lo conocen y que lo conocen obviamente quizás iremos un poquito más con profundidad, y el que no lo conoce lo va a incorporar como una sentencia, como un proceso nuevo, y se va a poder enriquecer y tratar de trabajar mejor en el SQL Server. O sea, el objetivo que yo tengo
como consultor en tuning, como instructor ahora de ustedes y como coach, es que ustedes aprovechen al máximo Transact SQL para que esos SQL Server anden rápido, ¿sí? A veces me preguntan, Maxi, tengo un SQL que tiene muchos registros, muchos millones de registros. Digo, ¿cuántos millones? Porque yo tengo clientes que tienen 60 teras, 70, 80 teras, 500 teras. 500 teras, y capaz que vos ustedes me preguntan si una tabla soporta 5 millones de registros. Le digo, lo soporto en mi notebook, o sea, 5 millones, 10 millones, 50 millones. Yo para hacer una demo a un cliente cualquiera, arranco con 50 palos para arriba. Menos de 50 millones de registros, una tabla casi diminuta. Entonces, ¿por qué tenemos problemas de performance con base de datos de 30 gigas o base de datos de 200 gigas? Que son bases de datos pequeñas en SQL Server. Entonces, la idea es que si tenemos esos problemas, obviamente porque no estamos haciendo bien las cosas, no estamos escribiendo bien los queries, no estamos diseñando bien nuestras bases de datos. Bueno, obviamente que si hacemos eso de forma ineficiente, los resultados van a ser pobres. ¿Okay? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Use el chat. Ustedes sepan que yo no los estoy viendo, así que por lo menos aunque en el chat me digan no, se entendió todo bien, alcanza como para saber que no estoy hablando solo, digamos, acá en Buenos Aires. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, bienvenido. Y si no, vamos a pasar ya a empezar, muy bien Lucio, gracias Lucio por escribir, a pasar a trabajar con nuestra primera sección, que son los tipos de datos. Pero vamos a ver a los tipos de datos de una forma media particular. O sea, no vamos a ver los tipos de datos solamente qué hacen, sino qué impacto tienen esos tipos de datos en performance del SQL Server. ¿Sí? Entonces, yo voy a salir un poquito de esta presentación, ¿sí? Y voy a abrir mi Management Studio, ¿sí? Ahí ven todos el Management Studio. A ver, levanten la mano quienes ven el Management Studio. Muy bien, Juan Manuel, perfecto, muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es la idea del curso? Todo lo vamos a ver con ejemplos, chicos. La idea es abrir ejemplos. Los slides que vimos son esos y alguno que otro más, y es para transmitir un concepto. Estos ejemplos son los que vamos a ir subiendo a la nube, que en el link que yo les pasé, para que ustedes los puedan repasar, los puedan ejecutar. Si solamente se quedan con lo que yo les explico que ahí, no agarran un ejemplo y lo ejecutan ustedes, no van a poder aprender, ¿sí? Les va a costar, Entonces, mi recomendación es instalar un SQL Server 2017 Developer, que es totalmente gratuito, por eso usamos esa versión y esa edición. Se bajan los ejemplos, si trabajan con uno, se van a trabar, lo van siguiendo en el video, en el curso, bueno, y van tratando de empezar a asimilar los conocimientos de una forma práctica, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer acá es abrir mis scripts de TSQL, ¿sí? Y vamos a empezar en la sección demos, y en la sección demos vamos a empezar con los tipos de datos, vamos a empezar a trabajar con tipos de datos. Y el primer ejemplo que vamos a hacer, y vamos a trabajar con los primeros tipos de datos, vamos a trabajar con los otros, son los tipos de datos numéricos que soporta el engine de base de datos, y vamos a ver qué impacto tiene en la performance cada uno de estos tipos de datos, cómo los medimos a estos tipos de datos, etc. ¿Sí? Bueno, vamos a repasar un poquito. Yo creo que presten bastante atención, porque después les voy a mandar algunos ejercicios en la lista para que ustedes hagan, O sea, vamos seguramente a tirar alguna situación y que ustedes puedan desarrollar algo al que le interese. O, de vuelta, no es obligación, es para ustedes esto. La idea es que si lo hacen y me lo pasan, se los corrijo y le digo, lo que hiciste ¿está bien o está mal? Es para que puedan aprovechar eso. Vamos a repasar un poco los tipos de datos. Por un lado tenemos el TININ, que es el tipo de datos más chiquito que soporta la base de datos. Ese tipo de datos va de 0 a 255. ¿Sí? Es un tipo de dato ideal, por ejemplo, ¿para qué campo? Si yo tengo que poner un campo, ¿de qué tipo yo pondría este tipo de dato? Y el campo edad, a menos que conozcan a alguien que tenga más de 255 años vivo,
como personas humanas, es un muy buen tipo de dato para usarlo como edad. Después tenemos el small int, que es de 2 a la 15 a menos 2 a la 15. El int y el big int, que es el más grande de todos, de 2 a la 63 a menos 2 a la 63. ¿Estamos? Después tenemos estos tipos de datos, todos estos tipos de datos tienen algo particular, que es lo más importante, no solamente lo que hacen a nivel funcional, que es esto que yo estoy explicando acá, sino cuánto ocupan esos tipos de datos. O sea, cuánto representan en bytes cada uno de esos tipos de datos. Mientras que el tint ocupa 1 byte, el big int ocupa 8 bytes, después tenemos el small int con 2 y el int con 4 bytes. O sea, esto es cuánto espacio ocupa cada uno de ellos. Muy importante este dato que está acá. Y la verdad que vamos a observar que no es importante por lo que puedo ocupar en mi storage, que hoy la capacidad de storage, la verdad que es regalada, ya sea en un ambiente local, lo que se llama ambiente on-premise, o un ambiente cloud. O sea, no me preocupa el storage. Esto tiene alto impacto en la performance. Y como acá yo quiero aprender Transact SQL para que sus bases de datos y sistemas sean más performantes, vamos a prestarle bastante atención a cuántos bytes ocupan. Por otro lado, después tenemos unos datos que se llaman Small Money y Money. La verdad que estos dos tipos de datos están por compatibilidad. ¿Qué hacen? Son decimales, fíjense que son de 4 bytes y 8 bytes, y representan con el símbolo de la moneda. Yo tengo, digamos, para este tipo de datos puntualmente un adjetivo. Horrendo. Es algo espantoso en la base de datos poner un money, porque le pone el símbolo de qué moneda. O sea, si los sistemas son multimoneda por lo general. Entonces, ¿qué sentido tiene poner el símbolo en un dato? No, ningún sentido. Créate un campo adicional que es importe, que puede ser de una moneda que no sabemos encima cuál es. Podamos ponerle una moneda ID y relacionarlo con el tipo de moneda que se hizo la transacción. La verdad que son tipo de datos ANSI, están para soportarlos. Si me dicen a mí, yo trataría de no usarlos y después les voy a explicar por qué. Esta es una de las explicaciones. Después tenemos el decimal, que este ya es un dato, digamos, también muy importante. ¿Qué hace el decimal? Obviamente que tenemos dos fracciones, P y S, y esa P y S va a tener de 5 a 17 bytes ocupados dependiendo de su precisión. Por ejemplo, una precisión de 1 a 9, 9 decimales estamos hablando. La verdad que muy interesante para todas las cuentas matemáticas que solemos hacer, ocupa 5 bytes. 5 bytes. Y después tenemos los de punto flotante, ¿sí? Que son el float y el real. ¿Estamos hasta acá? Estos son tipos de datos numéricos, todos los tipos de datos numéricos que tiene el SQL Server, cuántos bytes ocupan, y ahora vamos a ver por qué nos importa eso de los bytes, o sea, qué importancia tiene. Vieron que hace un ratito hablamos de un plan de ejecución, ¿sí? Entonces, yo acá les voy a mostrar una fórmula y vamos a hacer un plan de ejecución. Todo aquel que entienda esto que voy a explicar ahora va a entender un montón de cosas de performance de SQL Server. Aquel que no lo entienda le va a costar un montón de otras cosas porque es el corazón del SQL lo que yo les voy a comentar ahora, antes de seguir. Hablamos de un plan ejecución. ¿Qué es esto? Algo como esto. Miren, yo hago, por ejemplo, esto, ¿sí? Voy a Adventure World, una base de datos que ustedes pueden descargar de la web. El que no sabe de dónde me avisa y lo hacemos. Supongamos que yo escribo esta consulta muy sencilla. Una consulta muy simple, ¿no? Escribimos la consulta, ejecutamos la consulta, me devuelve resultados, 17 registros en este caso, una consulta, digamos, muy sencilla. Esta consulta, para poderla procesar, necesita unas operaciones físicas y ese es su plan de ejecución.
Si yo voy acá y voy al SQL y le digo, mostrame el plan estimado de ejecución de esta consulta, me va a decir que para poder ejecutar esa consulta, él está haciendo esta operación. En este caso, ¿ven? Llegan a ver, está haciendo una operación que se llama Cluster Index Scan, y para los que ya conocen que las tablas tienen un solo índice cluster, ¿correcto? Con lo cual, si tienen un solo índice cluster y está diciendo Cluster Index Scan, y el cluster es el ordenamiento físico de una tabla, lo que me está diciendo que está recorriendo toda la tabla. Y es totalmente lógico porque yo no le puse ningún where aquí, ¿verdad? Bien, el plan de ejecución me va a encontrar siempre algo como esto, operaciones físicas para atender mi consulta lógica, en este caso de Transact SQL. Ahora, ¿qué es lo jugoso del plan? Y acá es donde viene lo más importante, donde quiero que todos presten atención mucho a esto, y es pregunta de examen esto, porque si no conocen esto no pueden conocer nada de SQL Server, y todo se va a basar en esto. El plan de ejecución, todo plan de ejecución tiene un costo. ¿Qué es el costo de ese plan de ejecución? ¿Cuánto le cuesta en recursos al SQL Server hacer esta operación física? Entonces, ese costo, hay un costo acá, costo query plan, es una fórmula matemática muy simple, muy simple. El costo de un plan de ejecución que va de 0 a n es igual al costo de esa consulta o de ese proceso del consumo de CPU más el costo del consumo de disco, I/O, lecturas o escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mayor consumo de lecturas, mayor costo de plan de ejecución. Mayor consumo de CPU, mayor costo de plan de ejecución. Ahora bien, ¿sabe que los recursos no son infinitos, no? O sea, son finitos. Entonces, un servidor de base de datos tiene CPU finito y tiene throughput de disco, IOPS de disco finitos. Con lo cual, si yo consumo más de lo que tengo que consumir, lo que va a pasar, en principio, que va a ser más lento mi proceso. Pero, digamos, como otra cosa, ¿sí? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que voy a tener menos? ¿Menos qué? Concurrencia, ¿sí? Supongamos que nuestro servidor tiene una capacidad de costo general de 10. Supongamos que es 10 el costo. Y mi consulta consume 5. ¿Cuántas consultas en paralelo puedo poner? 2. La tercera no va a procesar o va a encolar porque va a andar lenta. En cambio, si en vez de consumir mi costo, en vez de consumir 5, consume 1, en esos 10 van a entrar 10 operaciones. ¿Y aquí no saben ustedes cómo miden los negocios las operaciones? Cantidad de ventas por minuto, cantidad de ventas por día. Los negocios les importan esas cosas, concurrencia. Una de las cosas más importantes, la base de datos es la concurrencia. Yo puedo hacer un reporte muy lindo que tarda 5 minutos y ese usuario está contento, ¿verdad? Ahora, ¿les gustaría que mientras yo corra ese proceso que tarda 5 minutos nadie pueda operar en todo el sistema? Y no, ¿no? Porque tengo que darle soporte al resto. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer siempre? Buscar el menor costo de plan de ejecución posible, porque eso hace que nuestra consulta sea más eficiente y a su vez tengamos mayor concurrencia. ¿Ok? Esto es un punto muy importante a todo, lo voy a repetir hasta el cansancio esto, ¿sí? Porque muy pocos conocen esta fórmula, muy pocos conocen cómo se ve un plan de ejecución y después me preguntan, ¿qué es mejor, un in o un not in, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezan a hacer ese tipo de preguntas. ¿Se entendió esto? ¿Sí? O sea, tenemos alguien quiere hacer alguna consulta acá, ¿se entendió? ¿Fue claro con esto cómo funciona, cómo aplica? Porque ahora vamos a empezar a ver ejercicios con esto,
¿sí? Yo, mi plan de ejecución que tengo acá, este plan de ejecución, cada cajita que veo acá, ¿ven? Esta cajita dice que tengo un costo estimado de 0.0033, ¿ok? Y eso está compuesto por un costo de I/O y un costo de CPU. El costo total es 0.0033. ¿Cómo se leen los planes de ejecución? De derecha a izquierda. ¿Sí? Quiere decir que el costo total de este plan de ejecución va a estar acá. Con lo cual es igual que el de la derecha, porque en este caso tengo una sola operación. ¿Ok? Por favor, ¿pueden levantar la mano los que entendieron esto, los que quedó claro esto? ¿Sí? Nicolás, muy bien, muy bien, muy bien. Así los veo que están ahí también vivos. Muy bien, súper claro esto, perfecto. Si tiene alguna duda después, lo vemos, ¿sí? Pero nos vamos a basar todo en esto. Entonces, como nos vamos a basar todo en esto, es importante que lo tengamos claro y lo repasemos para aquellos que no, digamos, lo tenían claro. Entonces, vamos a volver a nuestro ejemplo de datos numéricos. Nuestro ejemplo de datos numéricos, lo primero que vamos a hacer es una comparación que no tiene que ver con performance. No tiene que ver con performance. Siempre yo digo que hay tres pilares en el desarrollo de un software. Y, digamos, un script o una consulta es parte del desarrollo de un software, ¿no? Hay tres pilares. Uno de ellos es el requerimiento funcional. ¿Qué es esto? Si a mí me piden el listado de proveedores, no es el listado de clientes. Está claro qué es el listado de proveedores. Y es el más importante de todos. Y mi sistema tiene que cumplir lo funcional sin ninguna duda. Ahora, yo puedo traer el listado de proveedores, ¿correcto? Ahora, tarda 22 horas en traerlo. ¿Ustedes se imaginan cuántos clientes podré tener que usen mi sistema? Pocos. Entonces, es importante otro pilar que es la performance, que lo que yo esté haciendo responda en un tiempo más o menos aceptable y ese tiempo aceptable también no sea solamente el tiempo de respuesta, sino que deje de transaccionar a mi sistema. Algunos clientes me dicen, Maxi, yo lo que necesito es procesar 1000 facturas por hora. Bueno, es tu esquema de performance, está bien definido. ¿Sí? En un reporte o en un query, ¿cuánto quiero que tarde la liquidación de sueldo? Y para mí va a tardar 0, yo quiero que tarde 0, pero todos sabemos que 0 no puede tardar. Pero puede tardar 2 días y tampoco puede tardar 2 días. Entonces, ¿y cuál es nuestro valor? Y bueno, ahí va a depender del negocio y de los patrones de performance que tenga ese negocio. O sea, no es tan concreto como decir quiero procesar 1000 facturas por hora, ¿se entiende? O sea, el otro es mucho más concreto. Entonces, lo primero que voy a mostrarles acá es la comparación de ese dato money, que está ahí, que espero que pocos lo usen, francamente, versus el decimal, que es otra forma de representar cuando queremos poner, por ejemplo, un importe. Y yo acá me voy a referir al primer pilar, que es el pilar funcional. Yo digo que si funcionalmente no es igual, ya la discusión se empieza a complicar. Ahora, si funcionalmente es igual y es un tema de performance, bueno, es importante y lo podemos aplicar. Y el tercer pilar que no les comenté, y así no me meto en esto, es la seguridad, ¿no? O sea, tenemos funcionalidad, performance y seguridad. Si yo hago un sistema web, por ejemplo, donde todos mis clientes tienen un logón y se loguean a ese sistema web, y se loguean a ese sistema, y por ejemplo, supongamos que ese cliente ve las facturas, ¿no? O el servicio, lo que fuere, y por error nuestro estoy viendo las facturas de otro cliente, y yo me puedo llegar a fundir. Imagínense un banco que yo entro con mi DNI y estoy viendo el saldo bancario de otra persona. Y obviamente no va a estar bueno eso, ¿no? Entonces, la seguridad puede hacer que un sistema, dependiendo de la criticidad del sistema, termine hasta fundiendo la empresa. Entonces, es muy, 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 muy importante también ese pilar. Bueno, vamos a concentrarnos en el money y en el decimal, ¿sí? Yo para todos los ejemplos, chicos, van a ver en los scripts esto. ¿Por qué muchos lo corremos en la TEMDB? Esto es un truco para los que damos cursos o para ustedes mismos que quieran reenganchar los ejemplos. Saben que todo script o todo objeto que corra en la TEMDB después se borra automáticamente sin que yo corra ningún script de limpieza. O sea, no necesito correr ningún script de limpieza. Entonces, la ventaja es que yo corro en la TEMDB, digamos, y después se va a borrar ese objeto. Pero primero vamos a meternos en el money y en el decimal, ¿sí? Como hablamos hace un ratito. ¿Qué voy a hacer yo acá?
Yo acá tengo unas variables, ¿ven? M1, M2 y M3, todas money. Después tengo D1, D2 y D3, todas decimal de 19,4, digamos, de precisión. Y después tengo F1, F2 y F3, todas de comas flotantes. Simple. ¿Qué voy a hacer como ejercicio? Voy a definir para M1, M2, M3, D1, D2 y D3 en cada una lo mismo. Fíjense, M1 es igual a 1.00 y M2 es 345.00. Y después hago M3 es M1, o sea, este 1 dividido 345, ¿sí? Después hago lo mismo con D1 y después hago lo mismo con F1. ¿Qué tengo distinto? Tipos de datos, ¿correcto? Y después voy a mostrar los tres resultados, M3, D3 y F3. Voy a ver qué me da hacer esto. Entonces vamos a pintar hasta acá, vamos a ejecutar esto, ¿sí? Y acá, ¿sí? Vamos a hacer así, ¿sí? Ahí, para que vean qué es lo que me da. Fíjense, vamos a empezar por el coma flotante, ¿sí? ¿Qué es el coma flotante? El coma flotante, ¿sí? Que está acá, ¿sí? El coma flotante que está acá me da 0.002898, que es el valor puro, por decirlo de alguna forma. Si usamos el money, fíjense lo que hizo, truncó el dato. O sea, me hizo, como es 0.002898, hizo 0.0028. Y el decimal redondeó para arriba, ¿sí? Entonces acá la pregunta es, si ustedes están trabajando con importes, tienen que saber que el money no redondea y que el decimal sí redondea. Entonces, guarda con esto, porque si yo no necesitaba que redondeaba y usé un money, tengo ya un problema funcional. Seguramente en la mayoría de los casos que ustedes usen, ¿cuál de todos estos es el mejor resultado de los tres? A ver, ¿quién se anima a ponerme en el chat? ¿Cuál es lo más usado de los tres? ¿El 0.0028 le voy a decir al contador? ¿El 0.0029 o todo el coma flotante? A ver, escríbanme en el chat. ¿Sí? ¿Qué se imaginan ustedes que me va a decir un contador? ¿Sí? Si yo le hago estos tres ejercicios, ¿qué me va a poner ahí? ¿Cuál me va a validar mi usuario? Es muy probable, ¿sí?, que me valide el decimal, ¿correcto? O sea, que el decimal sea lo que él diga. Yo no quiero que me lo trunque. Bueno, tengan cuidado con esto, ¿eh? Tengan mucho, mucho cuidado porque la verdad que, digamos, es un problema importante en lo que es lo funcional del TSQL, ¿sí? Tienen que saber, es así, el tipo de dato decimal funciona así, no es un bug ni mucho menos, ¿eh? O sea, funciona de esa forma. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Vamos ahora sí a meternos a construir tablas con tipo de datos numéricos para después insertar la misma cantidad de registros. Y esa misma cantidad de registros, vamos a ver qué impacto tenemos en la performance dependiendo del tipo de dato numérico que vamos a utilizar. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a crear una primera tabla. Voy a crear realmente tres tablas. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. La tabla 1, tabla 2 y tabla 3 tienen tres columnas. La columna 1 en el primer caso es entera, clave primaria, la otra es entera y la otra es entera. En la tabla 2 es begin y en la tabla 3 es decimal. ¿Se entiende? O sea, tengo la misma cantidad de columnas, solamente que elegí tipos de datos distintos. ¿Ok? Vamos a crear las tres tablas. Vamos a empezar por esta tabla. ¿Sí? Después vamos a hacer esta tabla. Y después vamos a hacer esta tabla. Bueno, y acá va a haber una pregunta para ustedes. ¿Sí? ¿Les funciona el chat a todos? ¿Todos ven el chat? ¿Todos? Porque no veo que escriban en el chat. Y es importante el chat, ¿sí? Para que podamos tener un ida y vuelta entre, a Luyo sí lo veo escribir, a Juan Manuel también, pero no al resto. A ver,
Supónganse lo siguiente. Yo tengo 3 tablas ahora. Vamos a dar un primer ejercicio. Tengo que estas 3 tablas les quiero llenar 1.000.000 de registros a cada una. ¿Qué se les ocurre hacer? A ver, tírenme una idea. Cada una va a tener 1.000.000 de registros. Tengo que empezar a llenar ese 1.000.000 de registros. ¿Qué se les ocurre así al azar? ¿Qué harían? A ver, tírenme un tip como para que yo pueda escribir acá. Maxi, ¿cómo llenarías 1.000.000 de registros con Transa que SQL? No tengo ningún TXT, no tengo nada. ¿Qué se les ocurre hacer? A ver, ¿qué opción podríamos hacer? ¿Qué camino podríamos tomar, no? Para eso. A ver quién se anima. No importa que esté mal. La idea es que lo que van a decir, ¿cómo lo harían ustedes? Yo les digo, che, llenan 1.000.000 de registros acá con Transa que SQL. ¿Qué escribís? O sea, ¿qué escriben? ¿Por dónde empiezan? A ver si alguien se anima, ¿sí? ¿Se anima? ¿Sí? ¿Qué harían? ¿Un cursor? ¿Un while? Sí, 1.000.000 de insert haría Juan. Un insert seguro, pero yo tengo que hacer 1.000.000. ¿Escribís 1.000.000 de instrucciones insert, Juan? Es una pregunta. Yo tengo que hacer, ¿escribo 1.000.000 de instrucciones insert? No, con un while. Bueno, ahí está, ¿ves? Con un muy bien. ¿Ves? Nicolás con un while, Carlos dice con un while. Me encanta que digan eso. Me encanta que digan eso porque acá, esta pregunta, chicos, nosotros estos cursos los hacemos hace muchos años y hacemos siempre la misma pregunta y siempre responden lo mismo y es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque ¿se acuerdan que yo les conté que Transact SQL es una base pensada en conjuntos? ¿Se acuerdan? Lo primero que les puse ahí. Todos los que contaron while, cursores y todas esas cosas están haciendo algo que no es conjuntos, ¿verdad? Están iterando. ¿No, Nicolás? Si haces un while estás iterando, es una teoría de iteración. Entonces no es una teoría de conjuntos. Con lo cual estamos rompiendo el modelo de Transact. ¿Va a funcionar el while? Por supuesto. ¿Qué va a pasar? Performance. Entonces, van a hacer un ejercicio, no ahora, se los voy a mandar por la lista el ejercicio. Van a tener que crear una tabla de estas, la van a llenar con un while, van a tener que hacer un while de 1.000.000, llenar la tabla con un while, medir cuánto tarda y después la van a llenar como lo voy a llenar yo aquí, que no es con un while, sino es con una instrucción Transact SQL. ¿Sí? Entonces, y prueben esos dos. O sea, esto va a ser, se los voy a mandar por mail para que lo hagan como ejercicio cada uno en su computadora, en su notebook, donde quiera, y prueben la diferencia de performance con uno y con otro y comparta los resultados al grupo. 1.000.000 de registros, muy sencillo. Entonces, while no vamos a hacer, ¿sí? Lo que yo voy a hacer acá es declarar, ¿ven? Una variable entero, un valor máximo que es de 1.000.000, por acá. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Yo lo que sí sé es que como while no anda lento, yo conozco instrucciones de join, que después vamos a ver más adelante, y una de las instrucciones de join que puedo aplicar es el cross join, o sea, el producto cartesiano entre dos conjuntos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Ven? From master.syscolumns join master.syscolumns. Esto va a multiplicar S1 por S2. ¿Está bien? Y acá le voy a hacer un top, en este caso del 1.000.000, y acá ya tengo el 1.000.000 de registros, lo generé, y después lo que haré es poner los datos que necesito para el 1.000.000 de registros, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer después como ejercicio es tomar esto, que está acá, y lo van a hacer con un while, ¿sí? Así lo prueban, ¿sí? Y comparten los resultados a esta comunidad que estamos formando. Entonces, yo voy a insertar acá, ven, 1.000.000 acá, en la tabla 1, 1.000.000 en la tabla 2, 1.000.000 en la tabla 3. En las 3 tablas y el mismo millón, o sea, son los mismos registros, son las tablas, las mismas columnas, solamente que elegí tipos de datos distintos. Entonces vamos a hacer 1.000.000 acá, 1.000.000 acá, 1.000.000 acá. ¿Está bien? Vamos a correrlo a esto. Y cuando tengamos los millones en cada uno de ellos, vamos a hacer algo que, y esto está todo relacionado, yo creo que empiezan a pensar lo que va a suceder. ¿Se acuerdan que vimos el plan de ejecución hace un ratito? Que vimos lo que una consulta costaba hacer una consulta, cómo se calculaba esa consulta. Fíjense que mis 3 millones tardé 11 segundos en hacer los 3 millones. O sea, ustedes lo van a hacer con una tabla en el ejercicio. Yo lo voy a mandar para que ustedes lo hagan con una tabla y se den cuenta
cada vez que escriben algo iterativo, en principio, ¿qué impacto tiene? Eso para que ustedes se den cuenta de eso y lo compartamos. ¿Sí? Lo que voy a hacer yo ahora, a continuación, es usar este store procedure, que es un store procedure de sistema muy sencillo, que lo que hace es decirme a esta tabla cuánto pesa. ¿Cuánto pesa en bytes? Si dijimos que los tipos de datos, acá usamos todos los tipos de datos, en la mayoría enteros y en el caso decimal, que más allá de lo funcional que hagan, ¿no? En este caso pude meter en las tres tablas lo mismo, con lo cual funcionalmente estaban bien. Lo que importaba era el tema de cuánto ocupaban en espacio. Entonces, los vamos a pesar. Entonces, vamos a pesar esas tablas, ¿sí? Y acá vamos a hacer un zoom a esto, ¿sí? Acá, y vamos a ver, ¿sí? Vamos a correr esto un poquito, así no molesta. Bueno, no sé si me deja correr, ¿sí? Vamos a ver acá que tenemos el millón acá y el millón acá, ¿sí? ¿Ven? 1.000.000, 1.000.000 y 1.000.000. Ahora fíjense la tabla entero. De datos tengo 20.000. En la otra tabla, representar este millón son 32.000. Y en la tabla decimal, 35.000. Lo mismo con los índices, ¿no? 112, 184, 208. O sea, como acá elegí otro tipo de dato, ocupa, como les comenté al principio, más espacio. Entonces, vamos a ver qué sucede. Por ejemplo, vamos a suponer ahora que le creamos un índice a las tres mismas tablas, a la columna 2. ¿Ven? Columna 2, columna 2, columna 2. Le creamos un índice, por ejemplo, en este caso, para esa columna sola. Si volvemos a ver el espacio consumido, ¿sí? Que está acá, volvemos a correr esto, nos vamos a encontrar con lo mismo, ¿verdad? O sea, nos vamos a encontrar acá que tengo, el millón, millón y millón, y en el índice tengo 14, 22, 24. Fíjense que entre este y este casi tenemos el doble de consumo de espacio. Hasta acá yo podría decirles a ustedes, me equivoqué en el tipo de dato, me consumís más espacio en el disco y la verdad que es un problema, pero bueno, lo puedo sanar de una forma hoy sencilla, ¿no? Con el espacio en disco. Pero a mí no me preocupa el espacio en disco y la verdad que el espacio en disco no es un problema. Vamos a empezar a jugar ahora y ver qué pasa con la performance de estas tres tablas. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, hicimos nuestras tres tablas, nuestro sistema, muy sencillo, y ahora le vamos a tirar la misma consulta a las tres tablas, ¿ven? Select asterisco from la tabla, select asterisco from la tabla, select asterisco from la tabla. Entonces, ¿qué voy a ver acá? Los planes de ejecución. Los planes de ejecución me van a decir el impacto en performance que esto tiene. Entonces, voy a correr la primer query, voy a ver el plan de ejecución, tengo acá un plan, voy a ver la segunda query, pinto la query, plan de ejecución, veo que es bastante parecido. Tercera query, plan de ejecución y es parecido. Pinto las tres consultas y esto es muy interesante porque cuando hablamos de performance, de tuning, de transa que se cuele, muchas veces nos encontramos, che, esto es más rápido que esto mejor que esto peor que esto. El único que tiene la verdad es el plan de ejecución. Todo lo demás es, digamos, zaraza, básicamente. Entonces, yo voy a pintar las tres consultas, poner que me muestre el plan de ejecución de las tres al mismo tiempo y me voy a encontrar con los dibujos de los planes. ¿Ven que los son iguales? Son exactamente iguales. Hacen scan, scan, scan. Ahora bien, miren este numerito que está acá. ¿Ven que dice 26, 36 y 38? ¿Qué significa esto? Esto significa que como yo elegí más de una consulta, me está comparando del total del 100% cuánto representa en costo cada una de ellas. Me está diciendo que del 100% esta representa 26, esta 36 y esta 38. Y lo podemos medir, ¿ven? Ponemos acá y ahí vemos que la primera consulta pesa 3, o sea, peso 3, ¿sí? Sigamos suponiendo que nuestro servidor soporta hasta 10, habrá otro que el servidor soporta hasta 20, hasta 100, no importa.
Supongamos que hagamos el mismo ejercicio, soporta hasta 10. ¿Cuántas consultas en paralelo van a entrar de estas 3? 3 y un poquito más, ¿correcto? La segunda no pesa 3, pesa 4,12, hace la misma operación, pero acuérdense que el plan de ejecución es costo de lectura más costos de CPU, con lo cual esto ya al motor le cuesta 4,12, con lo cual ya en este mismo servidor entran 2 ventas al mismo tiempo, no entra ni la tercera. Mismo servidor, todo lo mismo. Y el tercer ejemplo ya no pesa 4,12, pesa 4,40. Entonces, es mucho más costoso responder por más que sea el mismo plan de ejecución y a la vez baja la concurrencia. ¿Ok? Entonces, elegir el tipo de dato no es trivial en performance. Esto sucede. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá ahora? Yo voy a hacer algo que, a ver, voy a hacer, ¿se entendió esto? A ver, levanten las manos primero quienes entendieron hasta acá lo que vimos. Levanten la mano, a ver si pueden levantar la mano, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces yo voy a hacer un caso creo que nunca les pasó a ustedes. Yo creo que nadie hace lo que yo voy a hacer ahora, que me pasa a mí solo, que en 20 años me pasó a mí solo y nunca lo vi. Pero yo voy a hacer esto, a ver. Supongamos que tengo que definir una tabla cualquiera nueva, ¿sí? Cualquier tabla. Vamos a suponer una tabla sencilla. Miren, a ver. Create table, vamos a ponerle así, países, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Quién se anima a decir, voy a poner acá, ID del país, ¿no? Tipo de datos para ID del país. Necesito que me ayuden. A ver, ¿qué pongo acá? ¿Quién me ayuda? Estamos diseñando juntos, chicos. Díganme, ¿qué pongo ahí en ID? Lo que ustedes pondrían, ¿eh? No me sanateen. Muy bien, entero. Muy bien, entero. Todos enteros ponen. Perfecto. Perfecto, entero. Todos enteros. Entero, dicen todos. ¿Sí? Todos dicen entero. Vamos a poner acá, ejemplo. No, hombre. ¿Me podés decir cuántos países hay, Juan Manuel? Más o menos, ¿eh? ¿En qué orden de magnitud están los países? Bueno, acá, supongamos hacemos esto. Y esto es, más o menos, ¿alguien tiene idea en qué orden de magnitud de países está el mundo? ¿Eh? ¿Alguien tiene idea? ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a sacar los datos numéricos. Y dijeron todos enteros. La verdad que me encanta que sean francos. Muy francos, eso me encanta que sean francos, ¿eh? Entero. Entero es esto. ¿Ustedes creen que hay esta cantidad de países en el mundo? ¿Hay esa cantidad de países en el mundo? Eligieron eso, ¿sí? Pero estamos lejos. ¿Hay esta cantidad de países en el mundo? 32.000 países. ¿Tenemos 32.000 países en el mundo? Tampoco, ¿no? O sea, esto seguro que no tenemos. Esto seguro que no tenemos. Y esto es probable que tampoco, pero esto es chico, ¿verdad? ¿Se entiende? O sea, 255 quizás me quede, suena como a poco. Pero fíjense que small int son 2 bytes y ustedes eligieron un tipo de dato de 4 bytes. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió, no? O sea, todos pusieron int y eligieron un tipo de dato de 4 bytes. ¿Sí? Y va a pasar lo que yo mostré anteriormente. ¿Cómo se imaginan la tabla países? ¿Una tabla grande, pequeña o mediana? En volumen de registro. ¿Cómo se la imaginan? A ver, escríbanme ahí. Una tabla no va a ser grande esa tabla, ¿no? Pequeña, muy bien. Con lo cual, aplicar, ser tan fino con esto que me dice Maxi de la performance y todo eso, ¿tendrá algún sentido o estaré usando una bazooka para matar un mosquito? En principio estaré usando una bazooka para matar un mosquito. ¿Estamos de acuerdo? Esta tabla, digamos, si me equivoco, no tengo 1.000.000 de registros como vi antes, entonces seguramente note una diferencia. Con lo cual me puedo equivocar tranquilo, en principio. Bueno, miren esto. Sigamos diseñando. Países. Ahora viene una tabla que se llama movimientos. Estas son, por ejemplo, ventas. Vamos a suponer que son ventas. Y también tiene un ID. Este sí puede ser entero. Pero en uno de sus datos necesito saber de qué país se hizo la venta. Y hacer una foreign key contra países porque estoy en un modelo
relacional, ¿correcto? Entonces acá le voy a poner país ID. ¿Qué tipo de dato tiene que ser este si yo elegí en la tabla países entero? ¿Qué tipo de dato tiene que ser acá para que me funcione mi foreign key? En la tabla movimientos. ¿Qué tipo de dato le tengo que poner acá? Entero también, si no, no va a funcionar, ¿correcto? Y acá seguiré con mis otras columnas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. La tabla movimientos. Ahora, ¿cómo se la imaginan? ¿Una tabla chica o una tabla súper gigante puede ser? ¿Cómo se imaginan la tabla de movimientos? No la tabla países, la tabla de movimientos. No es lo mismo, ¿no? Es una tabla que puede ser muy grande, ¿sí? ¿Y qué pasó? Vos me estás usando 4 bytes para cada registro en una tabla grande cuando podías haber usado 2 bytes. Entonces, el problema de esto es que las tablas chiquitas todo el mundo las desecha en el sentido, si es una tabla de 255 registros, sí, tenés razón, es así. Y las tablas que heredan de esa, las tablas hijas, donde están los movimientos que tienen cientos y cientos de millones de registros, y ahí está el problema, ¿sí? Entonces, no es trivial esto, chicos. Acá, si yo pongo entero acá y tengo 20 millones de registros, o 10 millones, o 5 millones, o 1 millón, va a pasar lo que vimos hace un ratito. O sea, no vamos a tener, digamos, una buena performance. Entonces, es muy importante en las tablas maestros definir bien el tipo de dato, no por la tabla en sí maestros, que son en general chicas, sino por sus tablas hijas. Otro ejemplo, miren esto lo vi en muchos lugares. Create table, tipo de comprobante, ¿no? Por ejemplo, ID, ¿qué le ponemos acá? Y le ponen entero, ¿sí? Y tienen 2 millones de tipos de comprobantes distintos, pero ni de casualidad tienen eso. Entonces ponen así entero y acá le ponen descripción. Después, claro, después tienen una tabla que es facturas y esa dice tipo de comprobantes. Y esa tabla tiene cientos de millones de registros o puede tener, y esa es la que explota, no esta tabla que está acá. ¿Quedó claro esto? O sea, si bien es cierto que sobre estas tablas pequeñas, si las usamos independientemente, no hay problema, el tema es cuando las combinamos con la tabla grande y hay una persona que escribió mucho sobre esto, que está presente en todo, que se llama Murphy, ¿sí? ¿Está bien? Y Murphy me va a decir siempre que, digamos, los problemas los tenés sobre las tablas grandes. El tema es que ya diseñé el modelo, me di cuenta cuando tenía los 10 millones de registros, que andaba lento el sistema, ¿sí? Y quedó este problema, ¿sí? Entonces, hay que empezar a diseñar bien, ¿sí? Y tener estos conceptos o tratar de tener, digamos, estas salvedades a la hora de diseñar mi tabla. Siempre piensen lo siguiente, un mal diseño se puede arreglar, obviamente que se puede arreglar. Esto tampoco es para que ahora salgan corriendo en todo lo que veamos del curso. Voy a tocar todos los sector procedures, voy a tocar todas las tablas. No, es una locura hacer eso. Lo que tampoco puede pasar es que si vas a crear una tabla nueva, no tomes en cuenta esto. Lo que ya está, y tocarán lo que justifique tocar. ¿Sí? Ahora, lo nuevo, hacelo bien, digamos. ¿Eh? O sea, no tenés por qué hacerlo mal como lo venías haciendo antes. Digo, con estas deficiencias, digamos. ¿Eh? ¿Estamos hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? Vamos a hacer ahora unos 5 minutos de receso, ¿sí? Así, digamos, podemos tomar un poco de cosas y poner al baño y todo eso, ¿ok? O sea, hacemos un 9:06 de mi reloj, más o menos 9:12 arrancamos de vuelta. Si quieren escribir en el chat, mientras tanto, no hay ningún problema. Yo estoy acá, ¿sí?
Lucio, he visto de todo. Decime qué no he visto en esta vida. En SQL y bueno, en sistemas en general. Sí, he visto de todo, sí, sé que es de todo. Francamente, que Unique Identifier sí, no es una mala idea. Después vamos a ver cómo lo podés hacer bien eso, porque debe ser una clave primaria non-cluster, no una clave primaria cluster, ¿me entendés, Lucio? O sea, vos podés tener un Unique Identifier, sobre todo si trabajás con sistemas de multitenancy y todo ese tipo de cosas, pero debe ser non-cluster porque lo que termina sucediendo que es el ordenamiento físico de la tabla, ¿me entendés? Y si es cluster se va a morir en performance. Vos podés definir como clave primaria non-cluster, y el cluster que sea otra columna, por ejemplo, fecha de ingreso, el comprobante, ¿sí? Eso totalmente válido, no vas a tener problema. El tema del Unique Identifier es que no sea cluster, ese es el punto. Pero he visto, justamente porque he visto un montón de cosas y vemos todo el tiempo un montón de cosas que hacemos, tratamos de armar estos cursos. Sí, son 16 bytes, sí, está bien que son 16 bytes, pero vos imaginate un sistema geodistribuido, ¿cómo lo resolves, Lucio? Imagínate un sistema que vos puedes tener una base de datos en cualquier parte del mundo y que dos transacciones no pueden ser iguales. ¿Qué modelo usarías? Se complica, ¿no? Sí, cualquier sistema, pero, a ver, yo no sé de qué sistema estás hablando vos, pero, no, sistemas chicos, bueno, sí, qué sé yo, no tiene a veces sentido, pero un sistema geodistribuido es muy piola eso, porque yo me garantizo que no hay dos datos iguales en ningún lado, y hacer una clave compuesta, que podría ser la otra alternativa, puede ser un papelón, digamos. Que lo usen como método y sí, no. Yo les haría non-cluster, ¿sí? Pues sí, sí, es. La verdad que es. Para un, yo tengo un sistema distribuido muy grande en un cliente que atiende, debe tener, te digo, así unas 70 instancias de SQL Server distribuidas en todo el mundo. Entonces vos podés hacer una factura en cualquier parte del mundo, una transacción en cualquier parte del mundo. Bueno, ¿y cómo haces ahí? Entonces, y tenemos Unique Identifier, pero como yo te estoy comentando, o sea, es un Unique Identifier non-cluster. Y anda, un sistema grande, muy grande, funciona bien, ¿eh? ¿Sí? Y claro, sí, la unicidad, lo que pasa es que son geodistribuidos, vos podrías poner que sea país ID o base ID más ID de cosas y empiezas con claves compuestas. Imagínate todas las tablas con claves compuestas. Durísimo, ¿eh? Entonces ahí tomas una decisión de modelo con claves compuestas o modelo artificial, Lucio. Y el modelo artificial puede ser un autonumérico, que no te va a servir porque en cada geodistribución tendrías el mismo autonumérico, o el Unique Identifier. Para eso fue pensado el Unique Identifier. Después, que cada programador agarre y haga usos indebidos de estas cosas y mira, podemos escribir un libro y estar hablando horas de esto, ¿sí? Y está bueno que vos lo saques acá como una pregunta, y eso es lo que yo busco que hagan ustedes. O sea por este canal, o sea, eso, que pregunten esas cosas, que me digan, che, esto sí es una, o no, no es una burrada, o sea, la idea es que sea bien dinámico esto y que ustedes se puedan sacar estas dudas, ¿no? O sea, o para qué está bien hecho y para qué no está bien hecho. O sea, es un poquito la idea. Gracias, Lucio, por tu pregunta, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir con la última parte de esta primer clase. Con los datos numéricos vamos a continuar. O sea, creo que esto, digamos, quedó bastante claro cómo aplica, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a los otros tipos de datos que son también muy importantes, ¿no? Que son los tipos de datos alfanuméricos, ¿eh? Entonces, vamos a pasar a los alfanuméricos. Estos scripts ya los tienen, chicos. O sea, ustedes fíjense que lo pudo hacer la descompresión del punto zip. Tiene esto mismo. Jueguen con esto. Yo les voy a mandar, acuérdense el ejercicio para que hagan lo del while y lo compartan. Así nos reímos todos un rato. Bueno, ¿qué tenemos como alfanuméricos? El char, el varchar, el nchar, el nvarchar y los varchar max. Estos son la serie de tipos de datos alfanuméricos soportados por el engine de base de datos. Vamos a empezarlos a comparar. Siempre acuérdense que vamos a comparar funcionalidad y performance, que es el objetivo
de ver, sobre todo estos tipos de datos que son estándar, ¿no? Cuando veamos los más avanzados como XML, geometría, geografía, jerarquías, grafos, bueno, ahí ya, digamos, vamos a ver más lo funcional seguramente, porque si yo les pregunto qué es un grafo o cómo representa un grafo en la base de datos, quizás empecemos obviamente por lo funcional. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Algo sencillo. Voy a declarar una variable C y le voy a llamar char36 y a esa variable le voy a poner la palabra hola. Le voy a preguntar a ese C cuánto pesa, cuántos caracteres tiene hola, pero cuánto pesa en bytes C. ¿Se entiende? Entonces, si yo hago esto, el char, todo lo que es char me dice, mira, tengo 4 letras, pero por más que haya usado 4 letras, ¿sí? Voy a ocupar los 36 bytes que vos siempre me definiste. O sea, siempre peso lo mismo. En cambio, si defino un varchar 36 y hago lo mismo y pongo la palabra hola, me dice que tengo 4 letras, pero en este caso ocupo 4 bytes, no, digamos, los 36. A ver, no hay magia en la vida, ¿eh? O sea, ¿cómo lo hace dinámico? Ahora lo vamos a ver. O sea, magia no existe. La magia, si alguien conoce la magia, me avisa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pruebas de performance. Y acá les voy a contar casos recientes, casos recientes de que ha pasado en clientes. Vamos a crear 2 tablas. Una tabla que tiene 3 campos, todos char 100, y la otra tabla que tiene 3 campos, varchar 100. Creamos las 2 tablas. Y vamos a insertar 1.000.000 de registros, que obviamente ese millón de registros, ¿cuál es el truco? No están llenos los 100 caracteres, ¿verdad? Por ejemplo, dice columna 1, columna 2, columna 3. Y el otro lo mismo, columna 1, columna 2, columna 3. O sea, si yo lleno los 100 caracteres, vamos a ver también qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, vamos a llenar acá el millón acá y el millón acá, ¿sí? Mis 2 tablas con tipo de datos char y varchar. Yo les cuento un caso. Hace poquito un cliente me llama mientras corre esto y me dice, mira, Maxi, tenemos un proceso de exportación de unas tablas que van a FIP, ¿sí? Que está tardando aproximadamente 50 minutos. Empezó tardando 10 minutos, 20, 30, hasta 50 minutos, una locura, no podemos correrlo en el sistema, una locura. Miro, la base de datos pesa 300 GB, la base de datos, dije 300 GB para esto, no me cierra. ¿Qué habían hecho los programadores? Bueno, habían definido todo como char. Char 100, char 255, todo, en vez de varchar todo char. Entonces, obviamente, no se llenaban todas las columnas y el impacto era terrible en la performance. ¿Qué se hizo? Se convirtió todo lo que era char a varchar y el proceso de 40 minutos pasó a 1 minuto. A 1 minuto. La base de 300 GB pasó a una base de 20 GB. Entonces, el cliente me llamó porque tardaba 50 minutos, no porque le ocupaban los 300 GB la base de datos, porque le ponía storage. El tema es que 50 minutos ya no lo podía soportar más. Entonces, acá creamos las 2 tablas. Las vamos a pesar, las 2 tablas. Pum, pum. Pesamos las 2 tablas, ¿sí? Y acá vemos la magia, cómo se hace la magia con las 2 tablas. Y tenemos que la de char, tenemos el mismo millón, ven que no les hago trampa. Tenemos 307 para la de char y para la de varchar tenemos 43. ¿Se entiende? 43 contra 307, una diferencia muy, muy importante. Entonces, si hacemos el mismo select y comparamos ya los planes de ejecución, ya vimos que cómo funciona esto, ¿sí? ¿Está? Vimos cómo funciona esto. Ahí se ve el Management Studio, ¿sí? ¿Se ve el Management Studio, chicos? Sebastián y los que dicen que no se ve el Management, ¿o se les cortó? ¿Se ve? Ahí voy a mostrar el plan de ejecución. Perfecto. ¿Sí? ¿Ven? Ahí que tengo. Ah, el zoom. Ok. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Lo que tengo acá, ¿qué son? La misma query, ¿verdad? El mismo tail scan. El tail scan es exactamente igual. Obviamente que como tengo más reads, uno pesa 29,59 y el otro pesa 5. Para hacer lo mismo, para responder lo mismo, para la misma cantidad de registros, para estar igual. ¿Sí? Muchísima diferencia en performance también cuando elegimos entre char y varchar. Ahora, por esto no es que hay que elegir siempre char o varchar, porque magia no hay, como les comentaba. Entonces, obviamente que si creo índices, miremos a crear los índices.
Vamos a ver los índices. Sebastián, ahí en Neuquén me están escuchando bien, ¿no? Ahora con el audio. Vamos a sacar los índices acá, mientras tanto. Vamos a ver qué pasa con los índices. ¿Sí? Todos los índices acá. Vamos a pesar las dos tablas. Yo le creo un índice cualquiera. Vamos a pesar las dos tablas. Char y varchar. Tenemos acá de índices, tenemos 114 y acá tenemos 26. Vamos a hacer una query con un where para que el plan no haga el scan, haga otra operación a propósito, y vamos a observar que acá está haciendo una operación muy eficiente, ¿ven? Está haciendo un index seek, búsqueda. Acá también está haciendo el mismo plan. Los planes son iguales, chicos. El problema es que este pesa 12 y este pesa 4. Mismo servidor, misma base de datos, mismo SQL Server, mismo todo. Yo, programador, le puse char, ¿por qué? No sé por qué, y consumí un montón de espacio, que de vuelta vuelvo al principio. El espacio no es el problema es la performance. Siempre el problema es la performance. Ahora vamos a ir al extremo. A mí, una vez una persona muy sabia, muy sabia, me explicó que para demostrar ciertas teorías hay que llevar a la gente a los extremos para que se dé cuenta de lo que sucede. Y es un concepto de explicar cosas muy piolas y poder decir, che, A y B me lo llevo de un péndulo al otro, y para que vean que obviamente no hay extremos, pero para que vean cómo funcionan las cosas. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a crear un char y un varchar de 1. ¿Se entiende? Un char y un varchar de 1. Entonces, voy a crear un char y un varchar de 1 acá. Voy a llenar 1.000.000 de registros con eso. Acá con el número 123 y el número 123. Y acá donde vengo yo y les digo que no existe la magia. O sea, el varchar para que pueda ser dinámico, en algún lugar tiene que guardar cuánto está guardando ese dato. ¿Se entiende? Sí, ocupa más bytes para hacer eso. Y si ocupa más bytes, lo tenemos que ver reflejado acá. El primero es el char, el segundo es el varchar. Vamos a agarrar, vamos a ver cuánto pesan. Tenemos el mismo 1.000.000 de registros, pero ahora se invirtió el problema. Fíjense que el char ocupa 11.872 y el varchar 19.000. Ocupa por cada registro entre 1 byte y 2 bytes más, sobre todo 1 byte, para poder almacenar el dinamismo. ¿Sí? Entonces, si ahora se me ocurre hacer un select entre el char y el varchar, voy a encontrar que el varchar es más lento. ¿Ven que el varchar es más lento? ¿Sí? O sea, el char es más rápido que el varchar. 2.2 versus 2.93. Como resumen de esto, todos los campos que sean dinámicos, o sea que yo no sé su espacio, es varchar. Pero, pongo el pero en aquellos campos menores o igual a 5 o 10 caracteres. Van a leer por la web que se recomienda un char hasta 5 o 10 caracteres y después se recomienda varchar por lo que yo les acabo de mostrar. Entonces yo tengo que poner veo un varchar de 2, está mal por lo que vimos recién. Un varchar de 5 quizá la puedan salvar, pero digamos es chiquitito, o sea, ahora si veo un char de 10, un char de 15, un char de 20, un char de 50, está muy mal eso, ¿sí? Y voy a tener alto impacto en la performance al querer usar ese tipo de datos, Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Después pueden ustedes ir jugando, ¿no? Probando con varchar por acá, con mayores números y ver qué es lo que sucede, ¿sí? O sea, si yo vengo acá y ahora creo un varchar de 5, ¿sí? Vamos a borrar las tablitas. ¿Está bien? Creo un char de 5, creo un varchar de 5. ¿Está bien? Llenamos el palito de registros acá. Y después medimos, pesamos esto,
char y varchar, primero es char, tengo, ¿ven? 23 y 22, ¿ven? Que está muy pegadito. O sea, no es esa gran diferencia que teníamos antes, con lo cual si le hago un select a los dos, ¿sí? Y ven, 51,49 son, ¿ven? Que lo que pasa, 3,3 está ahí, digamos, ¿sí? Por eso se dice que hasta 5 el char no es un problema. Cuando empiezan a jugar 5, 10, puede ser un valor, cuando empiezan a jugar con valores más altos, ya se empieza a complicar y a tener efectos no deseados en mi engine de base de datos, ¿ok? Bueno, con esto vamos a cerrar la primera clase, porque después vamos a seguir viendo tipo de datos numéricos, o sea, acá lo que vamos a ver, qué pasa con los Unicode, qué pasa con más cosas, ¿sí? O sea, esto es hasta acá, hasta hoy, para no seguir otro tema adicional. Les aconsejo que si les mando por correo el ejercicio este del while, escriban el script. No importa cómo lo escriban, muy mal, no se asusten. Piensen que yo he visto cosas de las más horribles que se les puedan llegar a ocurrir y la idea es que poderlos ayudar, ¿sí? O sea, y que ustedes lo vean solo, digan, que se van a dar cuenta solo cuando lo prueben, ¿eh? O sea, se van a dar cuenta solo cuando lo prueben, ¿sí? Entonces, bueno, con esto vamos a cerrar esta primera clase. Espero que haya sido claro, que no se les haya cortado. La clase la estoy grabando, así que después va a subirse. Esto más o menos tarda entre 24 y 48 horas en subir a la plataforma. Así que no lo esperen ver mañana, porque no lo van a poder ver. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Si no, nos vemos el jueves, mismo horario. Y bueno, seguimos en contacto por los canales que les hemos habilitado para que podamos trabajar, ¿sí? Así que gracias y buenas noches a los que se retiren, ¿sí? Yo me quedo 5 minutitos más o 10 minutitos si alguien tiene alguna pregunta que hacer acá online ahora y quiere aprovechar, ¿no?